En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Hemos dicho la vinculación de hidrocarburos con el señor Koldo García, José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres, que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sayés con Koldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Koldo García y José Luis Ábalos. Bueno, pues déjenme que les dé dos titulares muy importantes, o tres, casi tres, del día relacionados con lo que estamos hablando. Fíjense, habrán escuchado todos lo de Víctor Aldama no tiene credibilidad, Víctor Aldama se lo ha inventado, Víctor Aldama no aporta pruebas. Bien, Anticorrupción está abriendo ya la puerta directamente a que ni tan siquiera pise efectivamente la prisión. ¿Saben por qué? Porque está dando credibilidad a todo lo que le está dando. ¿Y saben ustedes cuál es el último paquete de información que les ha prometido? El famoso sobre donde aparecerían los 250 millones de cupos de extracción de petróleo de Venezuela con destino a la financiación del Partido Socialista Obrero Español más el resto de partidos de la Internacional Socialista. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro, la Fiscalía Anticorrupción está abriendo la puerta a solicitar la imputación de Ábalos en el caso hidrocarburos. ¿Por qué? Hombre, a lo mejor porque si has recibido una casa, la de la alcaidesa, un chalet, a cambio de conseguir una licencia, a lo mejor estás en el caso. Tiene sentido, ¿verdad? Y tercera noticia, cuidado porque esta es importantísima, Pedraz, que está investigando, es el juez encargado de la instrucción del caso hidrocarburos, ha decidido que lo que yo les acabo de decir sobre Víctor Aldama y lo que les acabo de decir sobre Ábalos pase todo unido directamente a la sala de Ismael Moreno donde se están investigando las finanzas del Partido Socialista. Vamos, que el juez Pedraz considera que hay conexión entre los multinegocios venezolanos del Partido Socialista y el Partido Socialista. Así que las cosas, Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? Se le empiezan a poner, pero vamos, color hormiga al Partido Socialista. Es que está unido porque es la misma trama, que dependiendo sí, pero hasta ahora de... esto lo defendíamos nosotros. Sí, efectivamente. Ahora lo está defendiendo un tal Pedraz. Sí, ahora ya... Pero es verdad que nosotros siempre hemos dicho que esto iba a terminar todo en una misma causa porque es la misma presunta organización criminal la que operaba y dependiendo del momento pues se adaptaban a la circunstancia. Es decir, en un primer momento pues comenzaron con el amaño de obra pública, llegó la pandemia y dijo, bueno, pues como ahora va a haber menos obra pública porque hay pandemia, pues empezamos a amañar los contratos, las adjudicaciones de la compra de material sanitario. Y cuando ya se iba terminando la pandemia era ¿en qué negocio nos podemos meter? Bueno, pues en el tema del petróleo, que además nos va a dar más dinero que las obras públicas y que incluso la adjudicación de la venta de mascarillas y demás. La única enmienda que te voy a hacer a esa versión es que invitaron a Delcy Rodríguez en enero del 20. Es decir, antes de la explosión de la pandemia. Vamos, que no se esperaron a ver si se les agotaba el negocio de las mascarillas. Fue... Lo querían todo en atracón desde el primer minuto. Eso es verdad. Es cierto que yo lo ubico más después de la pandemia porque la licencia de Villafuel, cuando se empieza a gestionar, fue a finales del año 22, que es cuando conocen a Claudio Rivas ¿Tú te acuerdas? Tú eres más joven, pero ¿tú te acuerdas de un juego que era muy famoso, el Tragabolas Brecar? Sí, claro. Que le dabas a los hipopótamos y se tragaban todas las bolas de golpe. Sí. Vale, no pues me yo me imagino a los de la trama y son como los tragabolas Brecar. La trama del petróleo, bola, 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 bola. La trama de oro, bola, bola, bola. La trama de mascarillas, bola, bola, bola. Años antes pues tenían que ir, por supuesto, pues diseñándolo todo, ¿no? Cristina Losada, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. ¿Te has acordado tú del juego del Tragabolas Brecar? Pues la verdad que no. No. Pues yo ese juego... Era un juego cuadrado. De los hipopótamos, no. Era un juego cuadrado, había 4 hipopótamos así enfrentados. Sí, me encantaba. Soltaban las bolas, le dabas una palanca y salían los 4 hipopótamos, estiraban el cuello y se iban tragando las bolas. Bueno, pues uno debía ser José Luis Ábalos, otro debía ser Koldo García Aguirre. Los otros dos nombres me los voy a callar, no va a ser que me metan en un lío. Vale. Cristina, ¿crees que el Partido Socialista va a tener un problema serio con el tema de la financiación? Hombre, yo creo que sí que lo va a tener. Lo que pasa es que el tema es el cuándo, ¿no? Un poco cuándo, pero además como han insistido tantísimo en que no tiene nada que ver, cuando lo más probable es que tenga que ver, desde el principio
tú ves esa trama y dices, esa trama no puede funcionar si desde arriba no está aceptada. O sea, no se pueden hacer esas cosas y pasar desapercibido. Es muy difícil a ese nivel, quiero decir, en el Ministerio de Transportes, contactando con otros ministerios, consiguiendo licencias en las que tienen que intervenir ministros y ministras diferentes. O sea, parece imposible que eso funcione durante tanto tiempo sin que alguien de la dirección del Partido Socialista no esté al corriente, ¿no? O sea, es que, claro, es sota, caballo y rey. Yo creo fíjate, que eso... tenemos, Cristina, implicación del Ministerio de Transportes obvia, o sea, por parte de Ábalos. Tenemos implicación, sí o sí ya, yo creo que bastante acreditada, el Ministerio de Transición Ecológica, donde estaba Teresa Rivera, porque concedieron definitivamente la licencia de vía fuel del caso hidrocarburos. Pero por el camino medio, el Ministerio de Industria y Turismo, que lo representaba Reyes Maroto en aquel momento. Pero Hacienda, por su parte, resulta que era la que estaba protegiendo a Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI, y ya tenemos trama SEPI, es decir, María Jesús Montero, de una u otra manera, está salpicada, efectivamente. Las famosas mascarillas se vendieron también en el Ministerio de Interior, con lo cual ya tenemos el departamento de Fernando Grande Marlaska. Como poco, tuvieron que entrar por algún sitio. Había relaciones con Venezuela. Digo yo que el Ministerio de Exteriores de algo se debió enterar. Y si no, de verdad, que dimitan absolutamente todos. O sea, vamos repasando y dices, pero ¿cuántos ministerios estaban o al corriente o dentro de la historia? Que es una auténtica locura, Teresa. Sí, sí, Carlos, pero es que además indicabas bien el tema de la SEPI, porque es la misma trama, es decir, Vicente Fernández era el presidente de la SEPI, que luego dio esos rescates a esas empresas que previamente presuntamente también han pagado mordidas. En este caso a José Luis Ábalos, por ejemplo, el chalet de Marbella lo pagó Air Europa a cambio de esa nota de prensa a favor del rescate de Air Europa, que ¿quién concedió? La SEPI, Vicente Fernández. Y Vicente Fernández Guerrero, cuando se tiene que marchar con el rabo entre las piernas porque le han pillado y está con una imputación, ¿qué ocurre? ¿A dónde se va? A Servinávar. Y Servinávar es la empresa de Anchón Alonso y Santos Cerdán en la tramitación de las obras públicas presuntamente amañadas. Y dices, es que está todo conectado. ¿Y a quién y a otra de las empresas beneficiadas por la SEPI? Plus Ultra, que presuntamente recibe ese rescate por las presiones del propio expresidente del gobierno. O sea, me vas a decir que están todos en el ajo, pero que el presidente del gobierno no se entera de absolutamente nada, cuando ya en los informes de la UCO aparece como Koldo García Izaguirre le dice a Aldama que como el secretario de Estado, Pedro Saura, no emite ya la nota de prensa, se va a quejar a Pedro, hombre ya. O sea, por cierto, todo esto sin contar con el hecho de que la agenda de la llegada de Delcy Rodríguez incluía reuniones con los 22 ministros, que normalmente para reunirte con alguien le tienes que haber avisado previamente. Pero nos está escuchando ya Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Subinspector de Policía y persona a la que espero no meter en más líos de los habituales, que si no, tu madre, con toda la razón, me tirará de las orejas. Oye, te lo voy a preguntar de forma muy aséptica, porque claro, estamos viendo que el tema de hidrocarburos coge muchísima fuerza. En este programa hace mucho tiempo que llevamos diciendo que las dos grandísimas vetas de extracción de fondos presuntamente corruptos habrían sido los rescates, porque se movían dinerales brutales, y el petróleo. Bueno, pues ya empieza a coger mucha fuerza de conexión el caso de hidrocarburos con las finanzas del Partido Socialista. Desde el punto de vista estrictamente policial, Alfredo, ¿a ti te suena disimulable el hecho de que llegue petróleo venezolano, que estaba sancionado, no debía poder entrar, que llega rebotado a través de República Dominicana para blanquearlo, que tenía que entrar a través de Canarias, que luego se vendía a través de una red, que tramitó la licencia presionando desde Ábalos y Koldo a dos departamentos, el de Teresa Rivera y el de Reyes Maroto, que vendía el petróleo en gasolineras por debajo de precio? ¿Esto desde el punto de vista policial es fácil de disimular o es complicado y aquí tenía que haber mucha gente implicada? ¿Tú crees que, según lo has contado, alguien, sea policía o sea bombero o sea barrendero, va a decir que es fácil? Evidentemente no. Esto está claro que a alguien le ha interesado taparlo y espero que entre los de verde y los de azul lo saquemos adelante e imputemos a más gente de la que piensa que puede ser imputada. Porque lo que demuestran, Carlos, con todo esto es que hacían las cosas de forma tan de sobremanera, es decir, tenían tal prevalencia sobre la gente que pensaban que nunca iban a estar en la situación en la cual están.
y que por tanto les daba igual soquearre. Pero ahora, lo que tú dices, hay tanta gente implicada que realmente tú crees que no vas a picar a muchos más de los que hay. Ya. Pues hombre, policialmente digo yo que no, Carlos. Oye, los de verde, como dices tú, que nos entendemos todos, la Guardia Civil acabó detectando el caso de hidrocarburos, que, por cierto, Hacienda no lo veía por ningún lado. Sumó 182 millones en fraude del IVA y no veían ni un solo céntimo. Es una cosa maravillosa la miopía. Luego se les agudiza la vista cuando van a por un autónomo. Oye, es una cosa, ojo de águila les llaman. Bien, eso por parte de los verdes. Te voy a preguntar por lo que está pasando, si puedes me contestas, si no dices paso palabra y ya está y no pasa nada, Alfredo, sobre cómo están en estos momentos los ánimos en la policía. Lo digo porque otra de las investigaciones, y me voy a territorio rescates, el tema de Plus Ultra, claro, está sacando a relucir el nombre de Segundo Martínez. Segundo Martínez era un viejo comisario de Policía Nacional que hizo las labores de seguridad en Moncloa en época de José Luis Rodríguez Zapatero. Y claro, hay muchas informaciones que apuntan a que la UDEF, es decir, los azules, en este tipo de cuestiones, que a lo mejor no tiene las manos libres del todo porque alguien ha decidido que no las tengan para investigar y que ocurren cosas raras en la investigación del rescate de Plus Ultra. A ver, Segundo Martínez, como tú bien sabes, era, bueno, pues fue mano derecha de Zapatero durante su estancia como jefe de seguridad de Moncloa y posteriormente después. Segundo Martínez tiene mucha influencia porque conocía a muchos comisarios de entonces y muchos comisarios de ahora. Es decir, es el enlace entre los de ahora y los de antes. Que por ahí vienen las cosas de decir de que a lo mejor gente no investiga porque Segundo o gente de su entorno dicen que no se investigue o que no se tire de la manta o que no se quiere llegar. Mira, sí que es verdad que cada vez por desgracia lo oigo más y muchos le comentáis, muchos periodistas de vosotros, como vosotros de investigación, que tenéis cuajo para hacerlo porque hay otros apesebrados que ni se les ve ni se les espera, en el cual todo eso que sacáis al respecto de lo que hay con respecto a las tramas, alguien lo estaba hablando. Habéis dicho en muchos casos que la UDEF ha sido una investigación controlada. Yo te digo que los trabajadores de la UDEF, los compañeros, están a pico y pala sacando el tema. Y de hecho, fíjate tú, que a mí me da, y llevo muchos años en la policía, como bien sabes, vergüenza ajena que el fiscal anticorrupción haya dado la orden de que los policías informen directamente al fiscal, saltándose el cuajo, saltándose el conducto reglamentario de informar a su jefe de sección, jefe de grupo o jefe de unidad. Eso es lo que no debería permitirse y alguien debería ponerse colorado de que eso pasase, porque evidentemente una unidad que investiga y está para investigar esos temas no me parece muy normal ni ético, Carlos, que se tape o quiera taparse. Sí que fíjate, te insto a que a estos que no hacen su trabajo, jefes puestos a dedo, como dice el ministro Marlaska o el director de la policía, al cual tengo, sabes, que denunciado por prevaricación administrativa, son cargos de confianza. Bien, pues estos cargos de confianza alguien debería pagar y alguien debería responder penalmente de no perseguir el delito cuando tenemos obligación de ello, Carlos. Me ha quedado clarísimo y además lo comparto, O sea, estoy absolutamente convencido de que los agentes están haciendo lo que tienen que hacer. Otra cosa es esa capa que tiene un tinte político de mucho cuidado. Me lo comparto 100%. Alfredo, déjame que te pregunte, que no es tema corrupción, pero ya que te tenemos, lo quiero aprovechar hoy de nuevo. Otra noticia sobre el tema de cómo se está tramitando esa regularización de inmigrantes ilegales. Y te leo la noticia: detenidos 4 argelinos con antecedentes en su país que intentaban regularizarse con documentación falsa. ¿Esto se ha convertido en un coladero, Alfredo? Mira, Carlos, te lo dije aquí hace días ya, cuando sacaron este Real Decreto. Te lo dije y te lo mantengo. Es decir, esto iba a hacer efecto llamada de gente ilegal. Iba a hacer efecto llamada de gente aprovecharse de los ilegales. Efecto llamada de gente que busca sacar beneficio de donde no lo hay. Y esto conlleva a que, como tú bien dices, estos 4 que han detenido los compañeros de Alicante, evidentemente son una punta de lanza con respecto a lo que viene y a lo que puede venir. Fíjate que, ¿sabes el documento ese que se ha hecho público, que tú tienes, que tú has sacado, en el cual dicen que los pakistaníes tienen un 100% de denuncias irregulares, porque lo que están denunciando no es comprobable y que muchos compañeros de buena fe le cogen la denuncia pensando que simplemente es pues para renovar el pasaporte o para hacer una tramitación. Bueno, pues eso, ha visto el 600% de los pakistaníes, el 300% de los argelinos, el 100 y pico % de los marroquíes, y han dado órdenes desde arriba para que evidentemente se compruebe si está ilegal o está legal. Fíjate tú, Carlos, que no es normal que a todos estos
tengan el mismo pensamiento. Es decir, alguien les está instando a que lo hagan así para poderlo acreditar que su pasaporte está perdido desde hace un año o desde hace 2, que estarían de forma irregular y para ser expulsados, y que sin embargo esos papeles van a valer para regularizarles. Alguien, Alfredo, alguien llamadas mafias, sí. Correcto. Eso lo tenemos claro policialmente, Carlos, porque es que estamos hablando que estamos a 13 de febrero. ¿Tú quieres creer que queda un mes y medio para empezar la regularización y aún no hay ninguna instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad o el Ministerio del Interior al respecto de cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, quién va a comprobar esos antecedentes reales, quién va a comprobar las posibles falsificaciones, quién va a comprobar la documentación? Nadie ha dicho nada de quién lo va a hacer cuando los compañeros que están en las brigadas provinciales están súper saturados con las peticiones de asilo, que alguien les ha dicho ahora que luego nos va a pedir asilo y todo el mundo pide asilo. Y ahora van a tener que hacer toda la regulación esa de los 800.000, 1 millón o 2 millones. Está pues claro, Alfredo. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta, Carlos. Muy buenas noches. Nos vamos a ir a publicidad. Vamos a volver, pero quiero citarles antes algunas noticias relacionadas con el tema trenes, con el tema accidentes ferroviarios, porque la jefa de conservación de carreteras de Óscar Puente ha dimitido en pleno escándalo sobre el mantenimiento. Repito, la jefa de conservación de las carreteras, ¿vale? Cuidado, porque nosotros hemos estado hablando y hemos dicho 500 millones de veces, esta historia no se circunscribe a los trenes, que tienen un déficit de mantenimiento brutal. Esta historia tiene 3 flancos, al menos 3 flancos. Tren, carreteras y presas. Bueno, pues directamente la jefa de conservación de carreteras ha dicho hasta aquí hemos llegado. Espero que no sea el anticipo de determinada cuestión. Espero, ¿vale? Y 2 noticias más. Adif, esta empresa que por lo visto no tiene dinero para renovar las 127.000 traviesas viejas del año 89 y destrozadas que hay en la línea Madrid-Sevilla, sí tiene dinero para gastarse 100.000 euros al mes en apostar 50 personas para vigilar los muros de Rodalíes. ¿Y qué tal si los arreglamos? En vez de poner gente para que mire las grietas, ¿vale? Y Adif se va a gastar, Cristina, 757.000 euros en medir su imagen y reputación. Miren, ya se lo digo yo, una auténtica porquería, un auténtico churro. Y ahora ahórrense los 757.000 euros y se los gastan en vías, en balasto, en traviesas. No, es que eso, es que lo que más les importa es la imagen, ¿no? Pero es que es de vergüenza. O sea, es el gobierno de Pedro Sánchez. Siempre se ha preocupado más por la imagen que por la política. Pero que decía Óscar Puente en una entrevista cuando dijo, bueno, es que yo tengo un equipo que analiza diariamente lo que dice la prensa de mí. Y le tuvieron que contestar, bueno, y eso es importante, eso será importante para usted, pero no para los ciudadanos. Entonces, lo pagamos todos. Destinar recursos por una cosa. públicos para saber qué dice la gente de ti. ¿Eso no es prevaricación? Porque el dinero que pagamos en impuestos lo pagamos para que se mantengan las vías, no para que un señor tenga un reporte de prensa. A ver, hoy me han sacado guapo o no me han sacado guapo. Pues lo han sacado como es usted. Y presunta malversación, porque recordemos que con esa reforma que hizo el Partido Socialista de reformar la malversación para ayudar a sus socios independentistas, una de las cosas que penaba era precisamente esto, que lo rescataron de la ley anterior que estaba en vigor durante el franquismo, que era destinar unos recursos que iban para un destino a otro totalmente distinto. Pues ahora, con la nueva ley de malversación, eso está penado. Por cierto, que no sé si lo será, pero lo podría ser. Vosotros habéis certificado y comprobado ya, y probado, que el responsable de seguridad de los trenes era un periodista. Sí. Que como todo el mundo a pesar sabe, de la manipulación de esta semana de Óscar Puente. Que como todo el mundo sabe, un periodista de lo que más sabe es de mantenimiento de vías. O sea, ¿y eso no lo podemos calificar como malversación? Pues yo creo que sí. Vamos, debía ser de un fiel, el periodista, fiel desde luego a los mandatarios, porque fiel al cuidado de las vías poco. Vamos a publicidad y volvemos y les hablamos de otro etarra más. Otro etarra puesto en las calles. El asesino de la calle, de Lope de la Calle. Tenía que cumplir 30 años y en 15 meses ya va a estar todos los días en libertad. Va a tener que ir a dormir, es decir, va a estar en libertad y le vamos a pagar las noches en prisión. Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías. Buena, zurriagazo a Felipe González. Venga, Óscar López, ¿vale? A por Lambán, por segundo día consecutivo. Vamos a escucharlo. Es una reflexión política. Yo tengo una discrepancia política con determinada línea política. No ahora, siempre. Llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego la he hecho desde el máximo respeto personal a un compañero al que conocí, aprecié y quiero y respeto. Respeté en vida y sigo respetando hoy. Profundo respeto personal y también discrepancia política con toda serenidad. Por lo tanto,
Yo defiendo mis ideas, las defiendo con pasión y las defiendo con respeto. Si con respeto le echan las culpas a un muerto, imagínenselo en el momento en el que esté sin respeto. Vamos, lo que suele hacer. Totalmente. De hecho, si tuviesen algo de respeto al Lambán, tendrían respeto al dolor de su familia y no diría esto sobre una persona que ha fallecido y que no puede responderle. Pero si estamos hablando de un partido en el que Pedro Sánchez y Óscar Puente no han ido a verse con las víctimas, no han recibido a ninguna de las víctimas de las 47 familias afectadas o de las 46 víctimas fallecidas entre Adamuz y el Rodalies. Si es que son de verdad, de hormigón armado. Vamos con Cal Plus, Sandra. Venga, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. 80 años cumple hoy la socia a la que vamos a dedicar el programa. Creo que es una sorpresa para ella, así que sin preámbulos. María Teresa García Gallego, de Madrid. Muchísimas felicidades de todo el equipo de radio y todo el agradecimiento por 6 años ya de suscripción al Club de Libertad Digital, que es la mejor forma de que nosotros sigamos aquí. Gracias, María Teresa, un abrazo. Y si los oyentes tienen un ratito este fin de semana, recuerden que tienen toda la información en nuestra página web www.clublibertaddigital.com y si les apetece, pinchen donde pone colabora. Pues nada, un beso enorme a María Teresa, a toda su familia. Feliz cumpleaños, 80 años y 6 años en el club. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta radio, este grupo, estos medios de comunicación, que creo que es más que evidente que son más necesarios que nunca. Porque Dios bendito, qué etapa estamos pasando, qué etapa. Pero bueno, nos vamos a ir hablando de etapas. Vamos a hablar con Rafael Carriegas. Para la gente que no lo conozca, Rafael Carriegas es el hijo de Modesto Carriegas, secuestrado y asesinado por ETA en 1979. Y el suyo es uno de los más de 300 asesinatos, prácticamente, por cierto, 400, sobre los que no hay pistas, sobre los que toda esta gente que está saliendo nunca tiene información. Es una cosa maravillosa. Acaba de salir Cherokee, de prisión. Cherokee era jefe de ETA, era el jefe de ETA. ¿El jefe de ETA no tiene conocimiento de qué es lo que ha pasado con los asesinatos que ordenaban ellos? Tienen toda la información. ¿Por qué no lo dan? Porque no se les está pidiendo. Porque se está aplicando un 100.2 famoso en el que se les pide, y repito, nosotros tenemos una sección que se llama Ni olvido ni perdón, porque ni nos da la gana olvidar, ni nos da la gana perdonar. Creo que más claro es y difícil de decirlo, ¿verdad? Bien, el papelijo ese de la carta, cada uno que haga lo que quiera con él. Yo me imagino lo que haría si a mí me hubiese tocado esto. De hecho, a mi padre vinieron a por él y tuvimos la suerte, además, justo en el mismo año, en 1979, que el padre Rafael Carriegas. Y nosotros tuvimos suerte y no nos pilló. Al pobre Rafael Carriegas, que nos está escuchando, pues sí que le pilló. Y en estos momentos resulta que tiene que estar viendo como otro más, el asesino de López de la Calle, resulta que sale con una condena de 30 años y sale a los 15 meses. Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de escucharte. Pues nada, un abrazo y muchísimas gracias por entrar. Y la pregunta yo creo que es la obvia. Una persona como tú, con lo que habéis pasado, sin tener vuestro asesinato esclarecido, sin que nadie os lo esté reconociendo, ¿cómo veis la salida de estos etarras? Bueno, pues la verdad que es una suma permanente de años y años y años de indignidad, de inmoralidad, de falta de respeto, de falta de verdad, de justicia, de memoria, de falta de todo. Entonces, la verdad es que una vez más, pues es una nueva gota que colma un nuevo vaso de falta de decencia de unos, en este caso del gobierno vasco y del gobierno de España, hay que decirlo claramente, que están en comandita junto con ETA, y están estableciendo una dinámica que creo que va absolutamente en contra de lo que piensa la inmensa mayoría de las personas de bien de este país. El otro día recogió Merche Aizpurua, esa persona condenada por apología del terrorismo y que trabajaba en un diario pro-etarra, de hecho fue ilegalizado, y trabajaba señalando objetivos que, casualidades de la vida, después resulta que ETA los asesinaba. Esta persona tuvo una frase y dijo, sí, en España efectivamente un escaño del Partido Popular un escaño nuestro o un voto nuestro manda más que todos los del Partido Popular. El Partido Popular hay que recordar que ganó las elecciones del año 23. Lo que ocurrió es que efectivamente, como tú estás explicando, Rafael, una persona desalmada llamada Pedro Sánchez decidió que pactaba, incluido con Bildu, con todos,
con lo más deleznable de España, con tal de hacer como que había ganado unas elecciones y usurpar el poder, lo digo así porque así lo siento, usurpar el poder aunque fuera con pactos con proetarras, etarras, golpistas, prófugos, le daba olímpicamente lo mismo. ¿Cómo te quedas cuando escuchas ese tipo de frases? Porque yo lo digo abiertamente, o sea, por desgracia, es que es verdad. Sí, cuando al día siguiente de liberar a José Antonio Ortega Lara, esta señora publicó en Egin, Ortega Lara vuelve a la cárcel. Ese es el titular del día después, ¿no? Entonces, estamos hablando con esta gente, estamos gestionando con esta gente, estamos acordando políticas progresistas con miserables, con canallas, con personas deleznables que establecen estrategias deleznables, ¿no? Entonces, me quedo con la cara de lo que periódicamente viene ocurriendo en España, que es que están ganando las elecciones dos partidos o están en disposición de establecer un nuevo país, con una línea objetivo de horizonte ética. Necesariamente Vox y el PP y Vox se tienen que poner de acuerdo en establecer una línea ética que borre todo lo que han hecho esta política miserable y detestable que está anegando España de algo inadmisible en términos éticos. No se trata de ser de derechas o izquierdas, no, se trata de que en términos éticos lo que estamos viviendo para las víctimas del terrorismo y para las personas decentes es inaceptable. Rafael, pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Fíjate que nosotros le dedicamos mucha atención, porque es obvio, porque hay que darlo y hay que informar de ello, a las tramas de corrupción. Y yo siempre he pensado que la mayor trama de corrupción es la que está dentro de la propia generación de este gobierno, que es la trama de corrupción de haber aceptado que con lo más deleznable se pueda formar un gobierno cargándote los principios de la transición, cargándote el respeto por las víctimas, cargándote el respeto por España, con tal de mantenerte en el poder. Rafael, un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia. Un placer. Gracias, muy amable. Gracias. Pues esta es la composición del gobierno y este es el pago de los precios, Cristina. Si hablábamos de Cherokee, ahora hablamos del asesino de Lope de la Calle, pero de verdad, o sea, con una condena a 30 años, condenado en diciembre del 24, creo que fue condenado, permanece 15 meses y ya está libre. No, es que además, estas condenas resulta casi un escarnio, ¿no? Que se les impongan unas condenas altísimas y después en pocos meses o en pocos años estén prácticamente en libertad, ¿no? Gracias a ese truco de un artículo 100.2 que resulta que es da vía libre es un tercer grado encubierto, ¿no? Pero claro, aquí se ha transferido la competencia penitenciaria al País Vasco sabiendo que esto iba a ocurrir, o sea, se le ha transferido para eso. Exactamente, ¿no? Y hay que decir que a mí los pactos que ha hecho Sánchez con Bildu, después de haber dicho que no pactaría nunca, que lo habría dicho 20 veces, que no pactaría, bueno, lo más asombroso no es que pacten ya con Bildu para conseguir su voto para la investidura, que puedes decir, bueno, estando apurados, pues lo hacen. No, es que resulta que lo tienen que elogiar, los tienen que elogiar, los tienen que decir que son demócratas ejemplares. Gente que fueron elementos clave para poner en peligro la democracia española. O sea, que el terrorismo de ETA, los crímenes de ETA, aparte del coste en vidas humanas que ha tenido, es el coste político que ha tenido. O sea, que esa gente fue la que hizo más por cargarse la democracia española. Y además lo decían abiertamente, no es que... Entonces resulta que el Partido Socialista tiene que decir que son demócratas ejemplares. Yo no recuerdo ya si fue Pachi López o quién que lo dijo, ¿no? Que vale más, no, este era el delegado de Madrid también, que valen más los de Bildu que los de, por supuesto que los del PP, que son mejores. Que todos los que llevamos pulseras de la bandera de España, que Bildu ha hecho más por la paz y por España que todos los que llevamos pulseritas, dice él, porque él es muy así de diminutivos, pulseritas de la bandera de España. Con más de 800 crímenes sin resolver y con todas los pactos que se han llevado a cabo por el simple hecho de mantener en el gobierno al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Yo recuerdo, mira, cuando hace un año aproximadamente, una fuente de la Audiencia Nacional, por un lado era de la Audiencia Nacional y luego por otro lado era de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado. Estaban muy indignados
porque se estaba investigando, llevaban varios años investigando en secreto a Otegi, porque se habían hallado nuevos documentos que él implicaba también en el asesinato del directivo de Michelin. Y se estaba llevando esta causa bajo secreto de sumario en la Fiscalía y tenían que presentar una querella. Obviamente los hechos ya están prescritos y por mucho que se presentase querella, Otegi no iba a ser juzgado por esos hechos. Pero a mí me decían, pero es que las víctimas tienen derecho a saber la verdad y eso no prescribe. Y por lo tanto, aunque luego la sala en última instancia diga esto está prescrito y por lo tanto no se puede investigar, la víctima sí que tiene que tener y la familia tiene que cerrar ese capítulo de su vida. Pues ¿sabes qué hicieron? Pues que cuando se iba a presentar la querella en la Audiencia Nacional pusieron a la teniente fiscal Marta Durante y se dio la orden de que no se presentase la querella en la Audiencia Nacional y que esas diligencias terminasen archivadas para que la familia no conociese absolutamente nada y se enteró gracias pues en este caso a mi medio de comunicación, ¿no? Pero a mí, de verdad, esos pactos... Pues te digo una cosa, me parece maravilla que ellos se pusieran en contacto con la prensa y lo filtraran. Porque efectivamente la familia tiene todo el derecho del mundo. Totalmente. Ojo, la familia y toda España tiene todo el derecho del mundo a saber qué crímenes han cometido, prescritos o no prescritos, determinados cargos que luego acaban decidiendo el gobierno de España. ¿Y por qué? ¿Y a cambio de qué la Fiscalía está haciendo eso? Para ayudar en última instancia al presidente del gobierno y que continúen sus pactos con sus socios en el gobierno. Vamos a pasar a comentar, aunque sea brevemente, porque hoy tenemos menos tiempo, el jaleo interno que tiene montado con acusaciones, con zurriagazos, con mamporros cruzados dentro del Partido Socialista. Pero antes de que vayamos, quiero recordar una noticia, y es que hoy se ha conocido que Interior se ha gastado 600.000 euros, 600.000 euros, estamos con las vías como las tenemos, ¿vale?, en un frontón para la cárcel de Zubieta, a la que van a ir 44 etarras. Vamos, que les están preparando el frontón a los etarras. Y nos hemos gastado 600.000 euros. No vaya a ser que es que no tengan cerca su deporte favorito. Porque por lo visto no pueden tener el mismo trato que el resto de presos. Miren, todo esto que está ocurriendo es demostración de poder. La frase de Merchez Purúa diciendo que simplemente un voto suyo vale más que todos los del PP es demostración de fuerza y de poder. La suelta de los terroristas, de los asesinos, es una muestra de poder. Quieren volver a practicar exactamente lo mismo que ya practicaron con ETA. Quieren volver a provocar el miedo en la población y que cualquier voto no nacionalista se tenga que marchar. Pero ahora ya no lo van a hacer exclusivamente en el País Vasco. Lo van a hacer en el País Vasco y en Navarra. Por eso para ellos era básico que Pedro Sánchez les regalara el Ayuntamiento de Pamplona. Porque Pamplona, en Navarra, pues es el 50 al 60%. Y por eso era básico que les transformaran el sistema de financiación de los ayuntamientos, para que tuvieran dinero en todos los municipios, como está ocurriendo en Navarra en estos momentos, para practicar todas las barbaridades que se les pasan por la cabeza. Pedro Sánchez les está regalando por una segunda vez el País Vasco y Navarra. Eso es lo que está haciendo. Y se lo está entregando a los etarras sueltos. Ni proetarras ni historias. Bueno, vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, que tenía que salir. Él, que está respirando todavía, dice: me he librado de la acusación de los pisos de señoritas. No respire tanto. No respire tanto, que lo mismo resulta que hay por ahí información dando vueltas. Yo no digo si a favor o en contra, pero lo mismo resulta que hay información dando vueltas. Bien, dicho esto, Ángel Víctor Torres tenía que salir también a meterse en esta melé y se ha metido con Felipe González, ¿verdad? Claro, porque Ángel Víctor Torres, como todo el mundo sabe... Papeles. Unos se meten con la mano, otros con Felipe González. Vamos a escucharle. Pero cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido, ¿no? ¿Qué os parece, Cristina? Bueno, vamos a ver, Víctor Ángel Torres no estaría donde está, ni Pedro Sánchez, ni ninguno de estos, si no fuera por Felipe González, porque el PSOE, que era un partido que había desaparecido, existía ahí una gente, el PSOE histórico, ¿no?, que estaban fuera en el exilio, pero realmente todos los que estuvimos en la época final de la dictadura, en el asunto antifranquista, en distintos grupos, había, como te puedes imaginar, como todo el mundo sabe, la famosa sopa de siglas, ¿no? Había cantidad de grupos, de partidos, del Partido Comunista y luego a la izquierda todo lo que quisieras. Bueno, pero el PSOE debían ser 4. Yo no digo que no hubiera, pero no existía. No existía como un partido que estaba metido en todo lo que estaban metidos los demás. O sea, habría gente, no digo que no, Nicolás Redondo estaría allí, en el País Vasco, en fin, todo eso, pero
no había partido. Es decir, el partido lo crean Felipe González y Alfonso Guerra, en el Congreso de Suresnes, crean el nuevo Partido Socialista Obrero Español con la ayuda de la socialdemocracia alemana y propulsados, en fin, por el interés en que aquí hubiera un Partido Socialista para que el Partido Comunista de España, que era el que había llevado un poco era el que tenía gente, el que hacía cosas bajo la dictadura, para que ese partido no saliera. Entonces se promueve un Partido Socialista, pero quienes lo crean, bueno, pues son estos: Felipe González, Alfonso Guerra y 4 más. El señor Atilio Torres no sería ministro de nada, desde luego del PSOE no, porque el PSOE no existiría sin Felipe González. Así que este señor, al margen de lo que uno piense sobre Felipe González y su época como presidencia, con sus luces y sus sombras, es evidente que el PSOE no existiría sin Felipe González y sin Alfonso Guerra. Por lo tanto, yo creo que en realidad es como si el Partido Socialista lo hubieran ocupado con K, un grupo que ya no vamos a decir si hay ahí delincuencia, porque la hay, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Ha sido ocupado por un grupo de oportunistas que, bueno, que en fin, que han cambiado. No digo radicalmente, porque ya empezó con Zapatero, pero sí que han cambiado la naturaleza del Partido Socialista, lo que pretendía ser cuando lo crean Felipe González y Alfonso Guerra. A lo mejor los que no tenían que estar en el PSOE son ellos, ¿no? Que sí. Teresa, súper rápido. Muy rápido. Yo simplemente decir que en el Partido Socialista actualmente impera una dictadura, y todo aquel que contradice al puto amo, al amado líder, Pedro Sánchez, pues es un ultra de derecha, facha y bulero, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado, pues lo que le está pasando a Paje, lo que le ha pasado a Lambán, lo que le ha pasado a Felipe González, que todo aquel que disienta con el líder supremo del Partido Socialista, como los otros quieren seguir en el poder y no quieren terminar arrinconado, pues lo que hacen es pues tener que realizar este tipo de declaraciones para decirle al amado líder: oye, que nosotros te defendemos y seguimos contigo, así que sigue manteniéndonos en el poder. ¿Has visto que soy lo suficientemente pelotilla, Pedro? Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver con nuestra sección de historia y vamos a hablar de Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez, que llegó a alcalde en 1936, alcalde de Madrid, y que era un anarquista, y se ganó el nombre del Ángel Rojo por salvar vidas de gente que era atormentada y que era perseguida para ser asesinada por el terror rojo, es decir, por los que se suponía que eran los suyos. Ya les digo yo que no les van a escuchar hacer una loa de esta persona a la gente de izquierdas, así estamos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.